Amén. Dice al principio del Salmo, no sé si estará en sus Biblias, dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. El Salmo 51. ¿Quiénes conocen la historia de David y Betsabé? Ya, hay muchos que no han levantado la mano, entonces vamos a dar una pequeña explicación de qué es lo que sucedió. El rey David, que era rey de Israel en ese tiempo, decidió quedarse en palacio cuando todos sus guerreros se fueron a la guerra. Entonces estaba la esposa de Urías llamada Betsabé bañándose y él sale a la terraza del palacio y la observa a él y le atrae sexualmente. Entonces él la hace llamar y se acuesta con ella. Entonces comete adulterio, para hacerlo más corta la historia. Luego de eso, Betsabé le dice que ella está embarazada. Y David, en su maldad del corazón que tenemos nosotros, no sabe qué hacer, entonces la maquina. Dice, voy a llamar a Urías, le voy a decir que tome un tiempo de descanso de la guerra y que se acueste con su esposa, le dice que está embarazada y solucionado el problema. Quiere hacer eso, llama a Urías, viene Urías y le dice, ve con tu esposa, vos sos un buen guerrero, así que anda y toma tiempo con tu esposa. Y él le dice, no, ¿cómo voy a hacer yo eso a mi rey? Y voy a dejar a mis soldados en la guerra. Era tan leal Urías que no iba a irse de vacaciones. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos aceptado y hubiéramos caído en esa red, no? Pero Urías no fue así. Entonces David dijo, bueno, vamos a compartir entonces aquí con nosotros, conmigo, unas copitas y lo hace embriagarse a Urías. Y aún así, ni en borracho, él no va a su casa y decide quedarse afuera del palacio hasta el otro día. Entonces no tiene, ¿qué otra opción? ¿Qué puedo maquinar ahora? No, los pensamientos de David. Y decide enviarlo nuevamente a la guerra con una carta, su propia carta de sentencia para Urías. Y le hace a uno de los generales que le entregue esa carta a Urías y decía que lo ponga al frente del campo de batalla para que él muera y lo abandonen para que él muera. Entonces así sucede. Luego David cree que todo está bien, todo está tranquilo, está embarazada, la toma por mujer ahora Betsabé, ahora es su esposa, y ahí aparece en escena el profeta Natán. Y Natán viene y le cuenta una historia. Había un señor muy pobre que tenía una ovejita, la única ovejita estaba con ella, la alimentaba, era como si fuera su hija, pero había otro señor que era muy rico y tenía muchas ovejas y muchas vacas. Y este hombre rico, cuando viene alguien y lo visita, saca la ovejita de aquel hombre pobre y la invita. Entonces ahí se enciende en ira David, dice, vive Jehová, que tal hombre debe ser asesinado. Debe pagar por su pecado. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Cuando veo esa actitud de David, me veo a mí mismo. Y no sé si usted se ve a usted mismo. Usted su propio pecado no lo ve. Pero cuando le cuentan el chisme o le cuentan o ve usted lo que hace otra persona, ahí sí usted ve el pecado y dice, él necesita arrepentirse, necesita volver a Dios. Y ¿saben qué? Gracias a Dios, porque muchas veces cuando nosotros estamos en esa misma situación y que queremos encubrir nuestro pecado, ahí viene un Natán y nos dice, estás mal. Gracias a Dios por esas personas. Muchas veces han sido las que me han vuelto al camino del Señor. Entonces, ahí en ese momento es que David es que empieza a escribir este salmo, reconociendo su pecado, reconoce que ha hecho mal. Porque si se dan cuenta en todo el proceso, desde que él ve a Betsabé hasta que consuma todo, asesina a Urías y toma por esposa a Betsabé, no hay ningún ápice de arrepentimiento ni decir, oye, estoy haciendo mal.
Y así es, conforme nosotros no vamos reconociendo nuestro pecado, aparece otro y otro y otro y otro. Por eso es que debe ser que en el momento en que el Espíritu Santo nos muestra, nos convence de pecado, nos volvamos a Dios. Porque es como una bola de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo. No dejemos que suceda así con nuestra vida, porque el Señor nos perdona, pero existen las consecuencias por nuestro pecado. Y las consecuencias las sufrió David. Lean la historia de David, ahí van a ver cuáles fueron las consecuencias por su pecado. El Señor lo perdonó, pero tuvo consecuencias su pecado. Así que no es simplemente, bueno, como a veces pensamos, bueno, voy a pecar y como Cristo murió por mis pecados, me arrepiento y todo queda tranquilo. No, hay consecuencias en esta tierra por nuestros pecados. Dios tiene misericordia de nosotros, pero puede ser que quite las consecuencias, pero puede ser que no. Pero miremos siempre las consecuencias de nuestros pecados. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí David está apelando a la misericordia de Dios, a la piedad de Dios. No está apelando a nada bueno que él haya hecho. No dice, Señor, mira, yo hice esto, yo hice aquello, yo fui a la guerra, desde el comienzo que empecé yo te buscaba. No está buscando sus victorias pasadas, no está mirándose a sí mismo, sino que está apelando a la misericordia de Dios. De esa misma manera, cuando nosotros nos acercamos a Dios, no tenemos que mirarnos a nosotros mismos, sino tenemos que mirarlo a Él. Y ahora tenemos la historia completa, ahora viendo a Cristo ahí, aquel que murió por nuestros pecados. Podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia y pedir perdón por nuestros pecados. Tenemos esa libertad. No tenemos que, vamos a ver más adelante cuando Él dice que no aceptará los sacrificios hasta que no reconozcamos nuestros pecados. En ese tiempo se hacían sacrificios, se iban al templo, nosotros no tenemos que hacer eso. Ya Cristo hizo el sacrificio una vez y para siempre. Entonces apelemos a la misericordia de Dios. Cuando nos acerquemos a Dios, no miremos nada de lo bueno que hay en nosotros porque todo viene de Él. Sino miremos nuestra propia maldad y digamos, Señor, cuán misericordioso eres tú. Por eso es que vengo a ti en busca de misericordia, por el perdón de mis pecados. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí algo interesante que vemos es que David no dice, bueno, entonces, ahora yo me voy a limpiar. Voy a hacer algo para resarcir todo esto. No, le pide al Señor que lo lave, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El Señor es el único que puede limpiarnos de nuestros pecados. Ninguna obra buena que nosotros podamos hacer puede limpiarnos. Nada. Porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Cuando nosotros tratamos de limpiarnos a nosotros mismos, es cuando más nos ensuciamos, más nos contaminamos. Porque no estamos dejando que Dios haga su obra en nosotros por medio del Espíritu Santo. Vayamos con esa actitud delante de Dios, primero apelando a su misericordia y después dejando que Él nos limpie. Muchas veces cuando estamos en esa situación, vemos que eso fue lo que le pasó a David. Cometió el pecado, ahora quiere taparlo, haciendo su propia justicia. ¿Cómo voy a hacer ahora para que la gente no me vea? Yo soy el rey de Israel. Yo soy cristiano. ¿Cómo puedo hacer para que la gente no reconozca mi pecado? Y entonces ahí es que vamos mintiendo, vamos cometiendo otro pecado. Pero cuando venimos y decimos, he pecado, por eso dice la palabra, confiesen sus pecados unos a otros. Si usted está en un pecado constantemente y usted dice, Señor, perdóname, y sigue, busque a un hermano y cuéntele su pecado. Para eso estamos los hermanos. Busque un hermano de confianza. Muchas veces me ha servido eso a mí en mi vida. Buscar a un pastor, buscar a un hermano de confianza
y contarle, mira, estoy en esto. Estoy viendo pornografía. Estoy con otra mujer que no es mi esposa. Pero confesar el pecado. Porque cuando nosotros no confesamos nuestro pecado, y vamos a ir al Salmo 32, que va ligado justamente con este Salmo. Salmo 32. Salmo 32, el 3, versículo 3 y 4 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando callamos nuestros pecados, hay consecuencias. Y dice aquí, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, pecado sobre pecado, la mano de Dios, la mano de justicia de Dios sobre nosotros, hasta que no vengamos delante de Él. ¿Saben que así era como estábamos nosotros también cuando no éramos cristianos? No conocíamos a Dios, entonces la mano de Dios pesaba sobre ahí. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y no permitió que nos muramos hasta que Él nos salve. Estábamos de ida al infierno, pero Él nos salvó. Tuvo misericordia de nosotros. Y vemos aquí en el Salmo 51, volvamos que David no está obligándolo a Dios de que lo perdone. Señor, tu palabra dice que tenés que perdonarme porque eres misericordioso. Está esperando la decisión de Dios de perdonarlo y Dios ya había decidido perdonarlo. Pero ahora un problema de la actitud del corazón, porque al enviar Dios a Natán a David era una muestra de la misericordia de Dios con él. Y lo estaba llamando al arrepentimiento. Yo no sé qué pecado estamos en este momento, está constante. Y Dios de muchas maneras nos está llamando a arrepentimiento. Está usando a nuestra esposa, está usando a nuestros esposos, está usando a nuestros hijos, está usando al pastor. Venimos a la iglesia y el Señor nos habla del mismo pecado. Vamos a la casa y nuestro esposo, nuestra esposa nos habla del mismo pecado. Y nosotros somos tan tercos que seguimos en lo mismo. No, yo no soy así, no, yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello. Tengamos la actitud de David y no necesariamente escribamos un Salmo 51. Volvámonos en arrepentimiento a Dios. Que en realidad ese es el ejemplo que nos da David al escribir este Salmo. Señor, he pecado contra ti. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hasta el momento en que David no confesó su pecado estaba delante de él, constantemente. Y así estoy seguro, como sucede conmigo, hay algún pecado que está delante de cada uno de ustedes constantemente hasta que llegue el momento en que el Espíritu Santo, cuando confesemos nuestros pecados, lo corte. Por pura gracia y por pura misericordia. Reconozcamos nuestros pecados. Reconozcamos que hicimos mal. Y no es simplemente decir, Señor, perdóname porque he pecado. Diga el pecado con nombre y apellido. Señor, he hecho esto. Señor, he cometido adulterio. Señor, no me levanto temprano para orar todas las mañanas. Señor, he dejado que el trabajo de todos los días me canse y me aleje de ti. Llego a mi casa cansado, no leo la palabra ni oro. Señor, he dejado que mi familia tome el primer lugar que te corresponde a ti. Póngale el nombre ahí del pecado que usted en este momento tiene, pero reconózcalo. Reconozca sus rebeliones delante de Dios, porque su pecado está delante de usted todos los días. Nuestro pecado está delante de nosotros. ¿Lo estamos reconociendo o lo estamos negando todos los días? Es decisión de cada uno que quiere negarlo o confesarlo delante de ti.
delante de Dios. La palabra confesar que se usa en el griego en el Nuevo Testamento es homologueo, de donde viene la palabra homologar, los celulares, que quiere decir que es algo auténtico. Homologueo viene de dos palabras, homo, que es lo mismo, y logos, que es palabra o sabiduría. En otras palabras, significa decir lo mismo. Cuando yo estoy acusado en mi corazón de algo, confesar quiere decir, he hecho esto, decir lo mismo. Entonces, no es confesar su pecado cuando usted simplemente dice perdón. Cuando usted va donde su hijo y ha cometido algo y lo abraza y le dice simplemente perdón. Y no le dice por qué le está pidiendo perdón. No está reconociendo su pecado. Nuestro orgullo es el que no nos hace decir nuestro pecado, así como David no quería confesar su pecado. Reconocer nuestras rebeliones. Contra ti, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Solo contra ti he pecado. Si bien es cierto, cuando pecamos, por ejemplo, David pecó contra Urías, pecó contra Betsabé, pero en primer lugar, cualquier pecado lo hacemos contra Dios. Y como Dios es infinito, nuestro castigo es infinito. Merecemos el castigo de Dios porque estamos yendo contra sus leyes. Estamos yendo contra Él mismo. Cualquier pecado, hasta el más mínimo, como les dije, y lo tomamos como mínimo, el no levantarnos en la madrugada o en la mañana a buscar a Dios, pero es lo que más necesitamos. Y es un pecado que hacemos constantemente. Constantemente. Llegamos cansados, nos echamos a dormir, no buscamos a Dios. Estamos pecando contra Dios mismo. Ahora, ¿qué otro pecado? Mentir, adulterar, no obedecer a los padres, no honrar a los padres. Eso tiene que ver con los 6 mandamientos siguientes después de los primeros 4, tienen que ver con el prójimo. Por ejemplo, cuando nos enojamos con alguien, estamos pecando contra esa persona, pero en primer lugar lo estamos haciendo contra Dios. Una de las maneras en que el pecado lo frenemos en nuestra vida es reconocer esa verdad. Contra ti, Señor, y solo contra ti he pecado. Porque cuando ponemos a la persona, bueno, he pecado contra Gilberto, contra el hermano Eduardo, ¿qué importa que se molesten? No hay ningún problema. En mi corazón lo veo así, pero he ofendido a Dios. He ofendido a Dios y cuando ofendo a Dios y ese pecado involucra a mi hermano, yo tengo que ir por obediencia a Dios y pedir perdón. Y si es necesario, resarcir los daños. No si es necesario, si es posible, porque a veces no se puede. Entonces recordemos eso nuevamente, solo, primeramente, el pecado lo hacemos contra Dios. Contra Dios. Y si tenemos en poco el que sea el pecado contra Dios, es que no ha sido cambiado nuestro corazón. No somos verdaderos cristianos. Contra Dios sí está ya, no lo oigo, no lo escucho, no lo veo. Pero es contra el Creador de los cielos y la tierra, el que me creó a mí, el que me trajo a este mundo. Y en todo tiempo tuvo misericordia de mí. Porque por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y estamos aquí hoy en esta mañana escuchando la palabra. Y contra aquel que Él tiene misericordia por nosotros, hemos pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire, interesante esto que dice,
contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dice Primera de Juan, en el capítulo 1, que aquel que dice que no peca es mentiroso. ¿Y a quién más hace mentiroso? A Dios. Es lo mismo que está diciendo aquí. Señor, reconozco mis pecados, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. Cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado, estamos diciendo: Señor, sos un mentiroso, yo no soy un pecador. No he cometido ningún pecado, yo no soy un adúltero. Yo no soy un mentiroso. Yo no soy un aborrecedor tuyo. Eso le estamos diciendo a Dios. Pero cuando reconocemos nuestros pecados, decimos: Señor, tú eres justo en tu palabra. Tú estás diciendo la verdad. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora la pregunta es: ¿estamos diciendo a Dios con nuestras actitudes frente al pecado que Él es un mentiroso? ¿No estamos reconociendo que Él es justo en su palabra contra nosotros? ¿Cómo estamos manejando nuestros pecados? Todos hemos pecado desde que nos hemos levantado hoy en la mañana. Muchos nos hemos orado, muchos nos hemos discutido, muchos nos hemos enojado. Hemos ofendido a Dios. Ahora, ¿lo reconocemos? Todos los días tenemos que hacer un análisis de nuestra vida. ¿Saben qué es algo por lo que tendríamos que luchar todos los días? Hacer un análisis, Señor. Tal vez hacer una lista de nuestros pecados. Ayer estaba buscando con mi esposa algunas biografías de algunas personas célebres, o tal vez personas conocidas pero que sean cristianas, y una de esas era Isaac Newton, que dice que entre las cosas que encontraron de él era un librito pequeño de cuando él era adolescente con listas de pecados. Y yo no creo que era simplemente para latigarse y decir: soy un pecador, que hay una doctrina sobre esa de latigarse por los pecados, sino para reconocer delante de Dios su pecado. Cuán hermoso sería que nosotros no tanto nos pongamos a escribir, pero reconozcamos diariamente nuestro pecado. Desde que me he levantado, ¿qué he hecho? ¿He ofendido a Dios? Por eso es importante presentarnos delante de Dios todos los días, porque todos los días pecamos. Y estoy seguro que si les digo que levanten la mano y les pregunto: ¿cuesta? Cuesta. Es difícil. Y por eso no podemos hacerlo por nosotros mismos. Y vuelvo a los primeros versículos del Salmo 51, que le pide al Señor su misericordia y que Él lo lave, porque Él no puede. Nosotros no podemos sin Dios. Y cuando nosotros intentamos hacerlo a nuestra manera, en nuestra fuerza, es cuando tropezamos y tropezamos y tropezamos. Tal vez nos levantamos a duras penas con nuestras propias fuerzas, pero otra vez caemos. Pero cuando el Señor nos levanta es otra cosa. Cuando levantamos las manos y dejamos que Él haga, no nosotros. Como dice la canción: cuando levanto mis manos aunque no tenga fuerza, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción. Lo tomo en el sentido de levantar las manos y dejar que Dios haga. Y que la unción del Espíritu Santo en nosotros haga su obra. Como decía Pablo a Timoteo: esfuérzate en la gracia. En mis primeros años de cristiano, cuando leí ese versículo, decía: ¿cómo? O sea, la gracia es algo inmerecido o algo que yo no puedo hacer. ¿Y cómo me puedo esforzar? Está más bonito Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente.
Ya me voy a esforzar yo. Pero casémoslo con Timoteo, esfuérzate en la gracia. Dejemos que sea el Señor el que nos esfuerce y que lo haga espontáneamente. Porque cuando tratamos de hacerlo nosotros la fregamos sí o sí. No hay ningún momento en que podamos decir, me esforcé y lo logré. Pude vencer este pecado. Puedo estar una semana ahí, luché y llego el día lunes nuevamente y otra vez caigo porque lo hice en mi fuerza. No dejé que el Señor haga. Entonces el Señor es justo cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, es justo en su palabra. Versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto va en contra de la psicología moderna o de muchos cristianos que creemos que el niño es una blanca palomita, un alma pura y serena. No hay ningún pecado en el niño. Levanten la mano aquellos que llamaron alguna vez a su hijo y le dijeron, hijo, vení. Así tenés que mentir, mira. Paso 1, paso 2, paso 3. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Alguien llamó alguna vez a su hijo y le dijo, hijo, así tenés que golpear a tu amiguito o a tu hermano cuando te quite tu juguete? ¿Sí? No se deje, ¿no? Y hay cosas, por ejemplo, eso sí es cierto, hay algunos padres que le dicen tenés que defenderte, ¿no? Pero eso es contrario al cristianismo. Si te piden que lleves 1 kilómetro, lleva 2. Si te piden la túnica, dale también el manto. Pero ahora, en aquellas cosas, por ejemplo, en el caso de mentir o algunas maldades de los niños, que los padres no les hemos enseñado, pero después vemos que nuestro hijo es egoísta, es peleón, es mentiroso. ¿De dónde sale todo eso? Si no le hemos enseñado, sale del propio corazón del niño. No tiene nada que ver lo que dice la psicología, depende, que en parte la mayoría de las cosas es lo que le enseñan los padres, pero ningún niño viene aquí al mundo con un corazón limpio. A eso se refiere aquí. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde la concepción, ni siquiera un embrión, desde la concepción. Cuando se une las células del hombre con la mujer, desde ese momento, ahí hay pecado. Y ese pecado va creciendo en nuestros corazones. Entonces, David aquí está diciendo, Señor, yo no puedo, porque desde antes de que yo nazca ya hay maldades en mi corazón. Y podríamos decir, se está excusando en su naturaleza. No, está reconociendo la naturaleza que hay. Y tengamos cuidado de eso, de no usar el hecho de que no tenemos la capacidad por sí solos de hacer el bien como una excusa. Como mal se usa el versículo que dice sarcásticamente, cuando Jesús, el espíritu a la verdad quiere, pero la carne es débil. La carne es débil, hermano, la carne es débil. Eso no es una excusa, no tenemos que usarlo como excusa, sino como una advertencia para nosotros mismos. Nuestra carne es débil, entonces no nos metamos donde no debemos. En maldad me concibió mi madre, mi corazón es perverso. Por eso debo buscar a Dios. Miremos a nuestros propios hijos y veamos que desde pequeño está creciendo maldad en sus corazones y está creciendo maldad, y la maldad de nuestro corazón ya está crecida. La contaminación no viene de afuera, dijo Jesús, sino de adentro, lo que sale del corazón.
Del corazón salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, cualquier pecado. Ponga una lista de pecados. Todo eso sale de nuestro propio corazón. No son espíritus. No es espíritu de borrachera, espíritu de idolatría, espíritu de hechicería. Dice en Gálatas, antes de los frutos del espíritu están las obras de la carne y hay una lista. Obras de la carne son esas. Obras que nacen de nosotros mismos. Fornicación, obra de la carne. Mentira, obra de la carne. Cuando nosotros vemos que eso es obra de la carne, reconocemos nuestro pecado. Pero cuando creemos que son espíritus, le estamos echando la culpa a otro. Son obras de la carne que nacen de nuestro corazón depravado por la caída de Adán. Eso es lo que le llamaba, y tal vez han escuchado esta frase que viene de San Agustín, el pecado original, que se va transmitiendo de generación en generación y cada niño nace con ese pecado original. Hasta el momento en que Dios toca nuestras vidas y nos volvemos a Él. Una muestra de su gracia con nosotros. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La verdad en lo íntimo. Ahora vemos la importancia de estar delante de Dios todos los días, estar en lo secreto con Él, de buscar a Él. Tú amas la verdad en lo íntimo. Buscar intimidad con Dios. Buscar estar a solas con Él. Hemos dejado que por mucho tiempo muchas cosas secundarias nos quiten esa bendición. Y en el momento en que queremos tomar decisiones la tomamos mal. ¿Por qué? Porque aquí dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Hace cuánto tiempo no estamos en lo secreto con Dios? O si estamos un corto tiempo. Como los católicos que van a misa, solo los domingos. Nosotros en el día unos 15 minutos, ya oré, ya hice mi devocional, ahora sí me echo a dormir. Pero no meditamos en la palabra y nuestras oraciones son como el Padre Nuestro todos los días. Repetir, 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 repetir. Y entonces no hay sabiduría en nosotros. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová no es simplemente creer que Dios existe, sino es buscar que su palabra me gobierne y temer temor de Él. Y eso solo se puede obtener estando en secreto con Él, buscándolo, orando y estudiando su palabra. Y buscando aplicar su palabra en nuestras vidas. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El hisopo usaban los sacerdotes para limpiar de la lepra o algunas enfermedades que tenían que ver con la piel. Entonces aquí David está asociando eso con el pecado, con la lepra, el pecado que hunde todo nuestro ser, no es nuestro cuerpo simplemente, sino todo nuestro ser. Y toda decisión que tomamos, cualquier cosa, pecado, pecado, pecado. Por eso es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esa es la única manera en que nosotros podemos acercarnos delante de Dios, por medio de la sangre de Cristo. Porque estamos con una lepra espiritual, muerte espiritual en nosotros, antes de conocer a Cristo. Y ahora que estamos en Cristo hay vestigios de esa naturaleza pecaminosa en nosotros que quiere otra vez tomar el control de nosotros. Dejemos que Dios nos purifique y nos limpie con hisopo. Y muchas veces esa limpieza
que se traduce en disciplina es dolorosa. Como cuando nos hacemos una herida y hay que limpiarla, ¿no? Hay que limpiarla para poder curarla. Así mismo Dios hace con nosotros. En la disciplina. Nos disciplina. Y demos gracias a Dios por su disciplina, porque eso quiere decir que Dios nos está diciendo, sos mi hijo y te voy a disciplinar. El pastor Picolín está haciendo un estudio de 4 jueves acerca de disciplinar a los hijos. Y creo que es importante, y aquellos que no tienen hijos y que dicen, no, es solo para los padres, que ellos vengan. Cuando nosotros entendemos, vemos lo terrenal con respecto a la disciplina de los hijos, entendemos lo que dice la palabra con respecto a la disciplina de los hijos, vamos a ver cómo es Dios que nos disciplina a latigazos. Unos cuantos latigazos no matarán al niño, pero sí lo librarán de la muerte, dice. Apliquémoslo eso a nuestras vidas. Un poco de disciplina de Dios no nos va a matar, pero sí nos librará del infierno. Porque así nos vuelve Él, con disciplina. Bonito sería, ¿no? Que vení, hijito, vení, volvé, diezmá, vení a la iglesia, lee la palabra. Pero no entendemos. Por eso dice uno de los salmos, no seas como el mulo o como el caballo, sin entendimiento. Porque a veces nos comportamos así con Dios. Somos como el mulo que queremos seguir nuestra propia dirección, y el Señor ahí es que viene con su látigo y nos disciplina y nos volvemos a Él. Que nos purifique con su hisopo. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. La única manera en que Dios esconda su rostro de mis pecados es que haya alguien que tenga que ser castigado por ese pecado. En este caso es Cristo. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la palabra, dice en Hebreos. Entonces, muchas veces tomamos así a Dios como que, Él me perdona y simplemente recibo el perdón de Él, pero no vemos el sacrificio que hay detrás de eso, de que Cristo murió por nuestros pecados y recibió la ira de Dios sobre Él por nuestros pecados. Y de esa manera Dios esconde de su rostro nuestros pecados y echa nuestros pecados hasta lo profundo del mar, y se olvida de nuestros pecados. La palabra dice que Dios es un juez justo. Y si ustedes van donde un juez y le dicen, señor juez, usted es bueno, es justo, perdóneme, ya no lo voy a volver a hacer, y no aplica la ley, ¿qué pensarían de ese juez? No es justo, es injusto. Pero a veces lo vemos a Dios así como ese juez injusto. Señor, perdóname, ya no lo voy a cometer. No, Dios es un juez justo. Y Él dice, alguien tiene que pagar. Y Cristo pagó por nuestros pecados. Y nosotros menospreciamos ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Porque creemos que simplemente Dios dijo, te perdono así como el cura, te perdono y ve en paz, tranquilo. No, Jesús tuvo que sufrir el abandono del Padre, derramar toda su sangre para que Dios pueda esconder nuestros pecados de delante de su rostro. Él tuvo que pagar algo que nosotros no podíamos pagar. Dele gloria a Dios por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, que no podíamos pagar nosotros, y que Él lo hizo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Me gusta aquí cómo David desde el principio le pide a Dios todas las cosas. Apela a su misericordia, lávame, crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No dice,
voy a cambiar mi corazón y dice, voy a renovar mi espíritu, voy a ser recto. Le pide al Señor que haga eso en su vida. Asimismo, tiene que ser una premisa constante en nosotros, que es Dios el que produce tanto el querer como el hacer según su buena voluntad en nosotros y a través de nosotros. Todo lo bueno que sale de nosotros, Dios lo ha puesto ahí. Y cuando haya maldad constante en nosotros, es a Él a quien tenemos que acudir para cambiar. El borracho no se ha cambiado de religión, ha venido a Cristo para que lo cambie. El fornicario no ha cambiado de religión, ha venido a Cristo para que lo cambie. Y así podemos tomar una lista de pecados que dice la gente, no necesito cambiar de religión para dejar de ser borracho. No necesito cambiar de religión para dejar de hacer esto o aquello. No necesitas cambiar de religión, necesitas venir a Cristo. Porque necesitas del Espíritu Santo para que tu vida cambie. Si no, no hay cambio. No es decisión de uno, como dice la psicología. Podemos decidir por un tiempo dejar o dejar de beber, que es lo común en nuestra sociedad, porque el médico te lo pidió. Pero a algunos les vale, no, siguen igual. Igual de algo tengo que morir. Pero nosotros no podemos pensar de esa manera siendo cristianos. Y estoy hablando también de que el pecado incluye cuidar nuestros propios cuerpos, tanto en la alimentación, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos viendo el pecado? Y solo Dios puede hacer ese cambio. Solo Dios. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuán importante es que reconozcamos que en el momento en que Dios quite su Santo Espíritu, que por gracia de Él no lo hace, sino que contristamos el Espíritu Santo y lo apagamos en nuestra vida, pedirle al Señor que el Espíritu Santo vuelva y nos cambie. Y dice aquí el siguiente versículo, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, que el Espíritu Santo sustente mi vida. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cómo nos sentimos cuando hemos pecado? No merecemos la salvación, no hay gozo. ¿De qué soy salvo? ¿De qué me siento gozoso? No hay gozo. Pero cuando venimos delante de Dios, nos arrepentimos, y así como David aquí le pide, vuélveme el gozo de tu salvación. Estamos seguros de que Él nos ha salvado y seguimos caminando nuestra vida cristiana gozoso de que no es por obra, sino por gracia que Él nos ha salvado. Y que esas obras que estamos haciendo, porque el arrepentimiento también, el volverse a Dios es una obra, es porque Él la puso en nosotros. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, no somos salvos por obras, sino por gracia, pero somos salvos para obras. ¿Se entiende? Somos salvos para hacer buenas obras. El hecho de que seamos cristianos no nos hace como que, no tenemos que hacer ninguna obra porque Cristo me salvó. No, las obras son evidencia de que Dios te ha salvado. Si no hay obra, ¿de qué salvación estamos hablando? Como dice un predicador conocido, cuando alguien me dice Dios me salvó y sigue su vida pecaminosa y le pregunto, ¿de qué? ¿De qué te salvó? Si seguís igual. Y la idea no es acusarlo esta mañana de su pecado, sino que lo reconozca y se vuelva a Dios. Así como David. Porque la actitud de Natán no fue ir a decirle a David, sos un pecador, no mereces el perdón de Dios, ni mereces ser rey, sino que él reconozca su pecado y se vuelva a Dios. Ese es el mismo deseo que tengo para conmigo, que Dios use esta palabra para volverme a Él y sea con cada uno de ustedes. Y que use muchos Natanes a lo largo de nuestra vida
para que nos volvamos a Él. Me gusta esta partecita a partir del versículo 13, después de que David ya confiesa su pecado, le pide misericordia a Dios, le pide que lo lave, lo limpie, reconoce sus rebeliones, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Aquí es como que Dios también nos está diciendo a nosotros, ya te he perdonado. Ahora ve y diles lo que yo he hecho. Tenés la libertad de predicar mi palabra. No necesitas estar en un púlpito. Tenés a tu vecino, tenés a tus familiares. Mostrar las evidencias de arrepentimiento en tu vida y decirles, mira lo que ha hecho el Señor. Como dice la canción, mira lo que hizo mi Señor. ¿Estamos mostrando a Cristo? ¿Estamos mostrando a Cristo? Él nos ha perdonado, venimos delante de Él en arrepentimiento. Ahora vayamos y contémosles a otros lo que Él ha hecho. Para que ellos también se vuelvan a Dios. No seamos egoístas. No nos quedemos con el Evangelio para nosotros mismos, sino que vayamos y mostrémosles a otros lo que Él hizo por nosotros. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Les he estado diciendo que todas las cosas buenas son producidas por Dios, por el Espíritu Santo. Y algo que ratifica eso es que dice aquí, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Abre mis labios. ¿Cuál fue su actitud hoy en la mañana al adorar a Dios? ¿Se gozó en la alabanza? ¿Pero esa alabanza es fruto de su vida cristiana? ¿O solo es un sentimentalismo al cantar una bonita canción? Pidámosles a Dios que Él abra nuestros labios. Primero le pide que cambie su corazón y luego que abra sus labios para alabarlo. Porque si mi vida no adora a Dios, mis labios tampoco lo harán. Puedo cantar bonito, levantar las manos, pero ¿cómo está mi vida cristiana diaria? Pidámosles a Dios que nos cambie verdaderamente. Y aquí dice, no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. En ese tiempo se hacían todavía los sacrificios y los holocaustos, que era quemar completamente la víctima o el sacrificio. Entonces pareciera aquí se está contradiciendo David a la palabra de Dios. Decía, Señor, el Señor está pidiendo en Levítico que se hagan sacrificios, pero aquí David dice, no quieres sacrificio, no quieres holocausto. No, no está diciendo eso David. Está diciendo que primeramente debemos presentarnos delante de Dios con un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Porque de nada sirve que se vaya y se presente sacrificio delante de Dios si no hay arrepentimiento, si no hay confesión de pecados. En los primeros capítulos del Levítico del 1 al 5 o más adelante están las ofrendas, si pueden leerlo. Tal vez es un libro muy aburrido para muchos de nosotros, incluso para mí, pero cuando nosotros los estudiamos verdaderamente el Señor habla a nuestros corazones, porque habla de sacrificios, de tal manera sacrificios por el pecado, sacrificios por el holocausto, los sacrificios de las ofrendas de grano. Y hay una parte en la que habla de los sacrificios por el pecado y que dice, especifica que en el momento en que la persona reconozca que ha pecado y confiese su pecado, recién puede ir a hacer sacrificio. Eso nos ayuda a entender esto que dice aquí David. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El sacrificio ya está hecho. Cristo se sacrificó por nuestros pecados.
Ahora, ¿estamos reconociendo nuestro pecado? ¿Hay arrepentimiento? Jesús dijo cuando empezó a predicar, el reino de Dios se ha acercado, así que arrepiéntanse y crean. Creer en el sacrificio de Cristo que Él hizo y arrepentirnos, confesar el pecado. Un corazón contrito y humillado delante de Dios, reconociendo su pecado. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Estos versículos nos hacen entender de que no era que David estaba menospreciando los sacrificios, sino que estaba diciendo que primero tenemos que ir delante de Dios, confesar nuestros pecados con un espíritu contrito, con un corazón contrito y humillado. Y Dios restaura nuestra vida, que es lo que significa, haz bien con tu benevolencia, Sión, y edifica los muros de Jerusalén. Dios restaura nuestra vida de cristiana, de un arrepentimiento continuo, y ahí el arrepentimiento con el sacrificio de Cristo se unen. Porque también cuando nosotros no nos arrepentimos, estamos menospreciando el sacrificio de Cristo. Porque ¿de qué tengo que arrepentirme? ¿O no vale para mí nada el sacrificio de Cristo porque no hay ningún pecado en mí? Por eso Jesús dijo que vino por los que están enfermos y no por los sanos. Y no quiere decir que hay personas sanas en este mundo que no tienen pecado, sino que hay los que reconocen su pecado y los que no lo reconocen. Y aquellos que no reconocen su pecado no van a buscar a Cristo. Aquellos que sí reconocen su pecado lo buscarán a Él. Y nosotros estamos en el lugar de aquellos que reconocen su pecado. La vida cristiana no es perfección, es arrepentimiento. Reconocer el pecado todos los días. Y cuando le digan, ustedes los cristianos creen que son santitos, que no pecan, no. En realidad es todo lo contrario. Reconozco que soy pecador, por eso vengo a la iglesia los domingos y busco a Dios, por eso oro y busco a Dios en su palabra, porque soy un pecador, que necesito de Él, necesito de arrepentimiento. Démosle gracias a Dios por esta palabra que espero que nos inste al arrepentimiento, primeramente a mí, que hay tanto pecado en mi vida, y para con cada uno de nosotros. Señor, venimos delante de ti, reconociendo que tú eres un Dios perdonador, Señor. Y reconociendo que somos pecadores, Señor. Somos mentirosos, somos adúlteros, fornicarios, Señor. Somos desleales, somos blasfemos, Señor. Y ahí dígale, tenga un tiempo de decirle al Señor, de pedirle perdón a Él por sus pecados. Abra su boca y pídale perdón. Tal vez esta oportunidad no la tenga nuevamente, así que aproveche de pedirle perdón a Dios por sus pecados y que cambies nuestros corazones. Haz tu obra en nosotros, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestras vidas, que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, así como lo hiciste con el rey David en su momento, Señor. Hazlo con nosotros. Porque hay orgullo en nuestros corazones que no quieren reconocer el pecado, y cuando nos dicen el pecado nos molestamos, Señor. Perdónanos por decir que tú eres mentiroso, Señor, al no reconocer nuestro pecado. Venimos a ti, Señor, reconociendo de que los méritos de Cristo nos dan libertad para entrar en tu trono de gracia, Señor, para recibir el perdón por nuestros pecados, Señor, y que todos los días apelemos a tu misericordia, Señor, para ser perdonados. Aquellos que estamos aquí, Señor, y que sabemos que tú has muerto por nuestros pecados, Señor, te pido que siendo cristianos, todos los días nos arrepintamos de nuestros pecados, Señor. Y aquellos que estén aquí que verdaderamente no te conocen, te pido que les concedas arrepentimiento, Señor, para el perdón de pecados. Gracias, Padre, por esta palabra, gracias por esta mañana, porque tú nos has traído a escuchar justamente esta palabra hoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén.